Hola amigos, ¿cómo están? Bien, este es el primer video del año 2021 y me acerco a ustedes un poco para hablarles de algunas cosas que se estuvieron viendo en algunos canales de televisión, simplemente para defender o para, digamos, acercar los conceptos a los que quieran escucharlos. Se estuvo hablando de, digamos que lo que no está aprobado, de que las emociones se enferman. Muchas de las personas que llegan a estas páginas es precisamente porque no han tenido soluciones por otras partes, ¿no? Por otras partes sanadoras, para decirlo de alguna manera, de diferentes tipos de medicina. Y muchos sabemos y hemos vivido en carne propia la importancia de las emociones y cómo nuestro cuerpo sufre el estrés de las emociones eh, casi inexorablemente. Algunos podemos percibirlo y otros no pueden percibirlo. Eso es perfecto, pero es como todo, es perfecto. Estarán aquellos que deban transitar por ese aprendizaje, algunas veces más hasta darse cuenta. Estarán algunos que no, ni siquiera llegarán a preguntárselo, y están los otros, los indagadores, los buscadores de soluciones y de el deseo, ¿no? Y de las personas que se encuentran con ese deseo de estar bien y de merecimiento, que estarán llegando a este tipo de páginas, a este tipo de terapias. No sé si ayer o antes de ayer, estamos en los últimos días de enero, se hablaba de la hipnosis como método de sanación, y se hablaba bastante mal de todo lo que tiene que ver con esta creencia de que las emociones son aquellas que nos enferman. El tema es que, bueno, la ignorancia hace que opinen de otra manera, ¿no es cierto? Y digo la ignorancia y la no indagación y el no querer saber y el no querer abrirse, hasta que un día se dan cuenta de que no hay una causa para la cual algunas personas caigan con un cáncer y otras nunca caigan con nada, y que tiene que ver con la forma en la que cada cual procesa digamos, desde el lado emocional, desde qué lado emocional procesa los hechos, las circunstancias que simplemente les tocó vivir, porque a todos nos tocan vivir cosas, algunos las viven muy sencillamente, otros muy profundamente. Para decirlo así, de esta manera, alguna persona va a sentir un ataque a la integridad física, un insulto, y otros, si no es con una pistola en la cabeza, no van a sentir el ataque a la integridad física. Pero no solo tiene que ver con la fortaleza. Esto lo vamos a ir viendo en diferentes videos. Tiene que ver con la formación, con la epigenética, que quiere decir con el lugar donde creció esa persona, donde se generaron sus primeros pensamientos, sus primeros conceptos, y además con su crecimiento en el útero materno, con las vivencias dentro del útero materno y por supuesto las de la familia, las del barrio, las de la provincia, las costumbres y las formas de ser, pensar, los juicios, ¿sí?, que hacemos todos como adultos adelante de un niño, y los que nos permiten la supervivencia, qué cosas nos afectaron la supervivencia. Siempre tiene que ver con supervivencia, y siempre para nosotros la enfermedad va a terminar siendo una solución biológica de supervivencia. Entonces, el cerebro interpreta ese pensamiento, que no es que los que tengamos pensamientos malos nos vamos a enfermar, sino que el cerebro va a interpretar ese pensamiento y va a darle la solución que necesita para sobrevivir a ese ser que está sintiendo ese estrés, para que de alguna manera sienta ese alivio, o para que sobreviva la especie. Ya no vamos más allá. Siempre es supervivencia de la especie. Entonces, muchas veces, hasta la muerte es una solución para la supervivencia de una especie, ¿sí?
Bien, esto es algo muy complejo. Esto no es algo que se puede interpretar a la ligera. Es para un pensamiento un poquitito más introspectivo de lo que significa para ese ser la supervivencia, indagatorio de dónde viene ese ser y esa familia que le dio origen a ese ser, y además de cuáles fueron las vivencias de todo ese árbol, no de esa familia viva alrededor, ¿no? La familia y las personas que han compartido su vida, sino las que han estado rodeando y los pensamientos y las cuestiones que han vivido, esos seres alrededor de ese ser que en este momento estamos puntualizando como, digamos, la persona que tiene una enfermedad o una informedad, que viene a informarnos cuál es el conflicto que tiene que solucionar. Bien, como sanadores siempre estamos proclives a que nos crean como que tenemos la única verdad. No tenemos, la única verdad está dentro del ser que está enviando a su cuerpo esa información. Entonces, desde la decodificación biológica, desde la biología, podemos entender qué es lo que ese ser está viviendo muy puntualmente, ¿sí? En algunas situaciones vemos que en muchas páginas se habla de esto tiene que ver con esto y punto. Y eso es como el librito, el vademecum, ¿sí? Hace esto, esto y esto. No es así. Es atravesar ese sentido que da la terapia a esa situación conflictual que muchas veces no te pertenece, que ni siquiera es tuya, y esa situación conflictual la haces consciente, la sacás de ese lugar en el inconsciente del cerebro, ese lugar en la amígdala, en la parte más primitiva de tu cerebro, en donde se maneja todo lo que es automático, ¿sí? Que ni siquiera te enterás que está sucediendo, y ponerlo en el consciente para poder trabajarlo, ¿sí? En el córtex, en esto que nosotros tenemos en el presente como pensamiento. No está todo ahí. Hay muchas cuestiones guardadas dentro de nuestro cerebro que hacen que las funciones automáticas como digerir, respirar y todos digamos, los fluidos hormonales y todas las cuestiones químicas que pasan por nuestra biología varíen, cambien, frenen, sigan, se multipliquen, ¿sí? Solamente en pos de nuestra supervivencia, a través de una creencia que se genera en nuestro pensamiento, o al revés, de un pensamiento que genera una creencia. Generalmente el pensamiento viene después de la creencia, por eso está, entonces hay que ir a la creencia. Pero también tantas veces pensamos en eso que lo creemos real y lo hacemos creíble, y cada vez más creíble, y lo seguimos transmitiendo a la vez a nuestra descendencia, a nuestras familias. Por eso uno de los eslogans que más uso es este de el sanar, tiene que ver también con sanar a nuestra descendencia. No solo sanamos nuestra enfermedad a veces, sino que la mejoramos, la frenamos, la entendemos y desaparece, ¿sí? Una vez que la entendemos, deja de ser necesaria esa expresión física para que nosotros podamos sentir, o el cerebro crea que está haciendo el trabajo de salvarnos, porque para eso está ahí el centro de comando, y de esa manera sentir esa solución y desactivar esa solución, ¿sí? Por ejemplo, cuando a un ancestro, para que lo podamos entender y para no hacer demasiado largo este video, cuando a un ancestro le ocurrió que sufrió, por ejemplo, un miedo y no pudo salvarse, no pudo correr, no pudo salir corriendo porque se tuvo que quedar paralizado ante el miedo, de repente, ante un miedo similar, nuestra biología nos frena la tiroides, porque aquella creencia del miedo que tenía ese ancestro se nos representa de manera cuántica, de manera inexplicable. La explicación pasa por algunos autores como
la circunstancia en la que nos vemos cuando venimos por determinadas fechas a poder llamarnos dobles de esa persona. Esto es bastante complejo, no me gusta dar las teorías como si fuera maestrito ciruela, sino que de repente podés encontrarte con que naciste en el mismo mes que el abuelo que tuvo miedo o el abuelo que no pudo escapar, y con 15 días antes, 15 días después. Hay autores que dicen 10 días, otros que dicen 15. Yo no estoy mucho en el detalle porque tiene tanto que ver con nuestra vivencia íntima y personal y nuestra percepción del tiempo que ir a la explicación de algunos actores en la exactitud en la que no son 15, son 10, para adelante, para atrás, y además el doble tiene que ver con la fecha de gestación, y pero si yo soy 8 mesina, bueno, no quiero enrollarnos, pero simplemente nosotros venimos como a cumplir una misión, de solucionar aquello que no pudo solucionar nuestro ancestro, o la misión de solucionar aquello que la madre sintió mientras estábamos en el útero. Entonces, todo lo que hacemos que nos parece normal, o a veces nos parece repetitivo, nos parece increíblemente incoherente que vuelva a aparecer cuando yo ya creí que había solucionado este tema, vuelve a aparecer y me vuelve a aparecer lo mismo, me vuelven a aparecer personas que me tratan de la misma manera o conflictos similares, o ando perdiendo todo económicamente, o soy una persona abundante y pierdo a los amigos, o de repente tengo personas que me maltratan y tengo que demostrar que puedo. Bien, todo eso es esa solución que nos pide el árbol genealógico. Bien, para todos aquellos que no creen, ¿qué decirles? Quizás ya tengan que vivirlo en algún momento con una especie de desesperación para poder caer, ¿no? Porque la vida nos enseña a través de los golpes, no tiene otra forma de despertarnos. Están los que ya vinieron a despertar antes, pero siempre están aquellos que se oponen al despertar y un día despiertan y dicen: hola, aprendí que lo que decías tenía algo de sentido, me enseñás un poco más, me mostrás un poco más, me guías, trabajamos, hacemos terapia, quiero descubrir, sé que hay algo que no puede ser la misma circunstancia que se repite, que no puede ser que no pueda salir de esta enfermedad a través de ninguna medicación. Hay mucho para descubrir. Lo que sí quiero transmitirles desde todo el corazón es que no caben dudas que la forma en la que tenemos a mano, la forma que tenemos a mano y la que utilizamos de emocionarnos respecto de las circunstancias es oro en polvo. Es verlo y descubrir muchísimo de nosotros mismos y poder solucionarlo. Ser conscientes. Ser conscientes, así es como sanamos, siendo conscientes. Quiera la medicina, no quiera la medicina, quiera el periodismo, no quiera el periodismo. Yo sé que vos querés. Así que bueno, te invito a que pactemos un horario de terapia y que indagues sobre vos mismo. Esta terapia lo que tiene de genial es que es algo que manejas vos. No es que entras en una terapia y te manejan y te dicen tenés que venir cada tantos días. Se sugiere entre 1 y 3 veces como para iniciar y después ves cómo seguís. Y es una vez cada 21 días, sería lo más correcto. También puede ser cada 30. Es una terapia que va profundamente, que no te tiene 10 años en terapia hablando de lo que querés, que va a ir al punto débil para que lo descubras, para que rías mucho, para que llores mucho y se sanen todas esas circunstancias que han venido a traernos el mensaje a través del síntoma, la costumbre, la repetición o la enfermedad, ¿sí? De cualquier tipo de enfermedad. Así que los invito a terapiar, a reconocerse, a conocerse y a sentirse libres. ¿De qué? De todas las cajitas de medicamentos que puedan andar por la casa y quizás quien te dice no las necesites más y que el médico te las tenga que sacar. Por supuesto, esto es un acompañamiento a todas las terapias que hacen la medicina tradicional, y siempre el diagnóstico es esencial en el paciente o en el consultante,
Y además de ser esencial, siempre tenés que seguir hasta las últimas circunstancias en las que el médico te dé de alta. Pero ayuda muchísimo, no lo vas a poder creer. Ahora te digo hasta la próxima con más buenas noticias. Sigamos teniendo los mejores pensamientos o reconociendo las peores emociones para que no lleguen a enfermar.